En la pandemia me pidieron algo que estaba prohibido y en segundos tuve que decidir si rompía las reglas. Durante este tiempo de la pandemia trabajé de enfermera casi 7 meses en uno de los pisos donde estaban los pacientes más graves. En este piso había de 27 a 28 pacientes por turno, todos intubados, la mayoría intubados y por lo tanto inconscientes porque estaban bajo sedación. Y durante todo este tiempo fueron muy pocos los pacientes que yo pude entablar una comunicación con ellos, que no estaban intubados. Fueron muy pocos los que vi dar de alta o cambiarlos a otro piso porque mejoraban. Y fueron muchos los que vi fallecer. Al iniciar el turno, llegábamos a ponernos todo el traje protector y como tal vez lo han visto en muchas imágenes, pues íbamos cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Y no solo teníamos una mascarilla que solo se nos veían los ojos, sino que eran esas mascarillas grandes que parecían un visor hasta para nadar, con unas grandes cosas aquí para respirar. Entonces solo nos veíamos los ojos y siempre traíamos un letrero en grande con nuestro nombre, a veces para distinguirnos nosotros mismos como compañeros. Y era tanto el miedo a contagiarnos que teníamos toda esa protección, que nos vigilábamos unos a otros y nos ayudábamos no solamente a vestirnos, sino al desvestirnos para no tocar nada de lo que podríamos contagiarnos. Y cada día no solo me turnaban con diferentes pacientes, sino que podíamos llegar y encontrarme con la sorpresa que el paciente que vi un día anterior pues ya había fallecido. Entonces en esta ocasión entro a una de las habitaciones de los pacientes que me tocaron y veo a esta mujer en una cama. Era una mujer joven de unos 40 y tantos años, imagínenla pues con su cabello largo, ondulado, no traía más que puntillas nasales para el oxígeno, tenía todo preparado como que había estado un poco más grave antes, pero yo la veía bien. Yo llegué, le tomé los signos, estábamos siempre estresados, apurados, corriendo, que a veces no nos dábamos cuenta ni en esas ocasiones, ¿no? Con los pacientes no hablábamos, pero pues ya que le estaba tomando los signos y la veo ahí sentada, se me quedaba nada más viendo, pues un poco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella me decía bien, pero yo la seguía viendo como muy asustada. No tocábamos nada porque podíamos hasta con un botón aplastando en el monitor que le tomara la presión, entonces todo podíamos hacer así, todo de lejitos, sin tener mucho contacto así, ¿no? Con, en este caso, la paciente que ella estaba consciente. Cuando ya tomé los signos y vi el monitor, todo estaba bien y volteé a verla a ella como que antes de irme que si algo necesitaba o algo y la seguía viendo como muy angustiada y sí le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Le dije, todo está bien, no, tengo mucho miedo y pues entiendo porque veíamos los mismos pacientes que estaban ahí, podían ver que llegaban pacientes, se íbamos, sacábamos pacientes en bolsa una vez fallecidos y entonces todo eso podía haber alcanzado a ver todo esto y estar súper angustiada de su persona. Y yo le dije, no, por tranquilizar, le dije, tú tranquila, mira, se ha visto cómo vas mejorando, no tarda en que ya te van a pasar a otro piso, porque has estado mejorando mucho, ya no estás corriendo peligro, tú misma ves y yo veo todo en tus signos que estás muy bien, según yo, para tranquilizarla, ¿no? Lo digo así y me da risa porque a veces cuando esa persona está sufriendo de miedo, de angustia, pues no sabemos los niveles de profundidad de esa angustia y de ese miedo. Y no tiene toda la vivencia que yo he tenido como enfermera, como para que con unas palabras de tranquilízate, todo está bien, ella se va a tranquilizar. Entonces, cuando le dije todo eso, pues la seguía viendo angustiada, como que mis palabras no la tranquilizaban. Entonces le dije, ¿necesitas algo? Porque a veces querían que nos comunicáramos con algún familiar, que le dijéramos a alguien algo, etcétera. Entonces le dije, ¿necesitas algo? Y me dijo, me gustaría que alguien me diera un abrazo. Y no me dijo, dame un abrazo. Me lo dijo así, me gustaría que alguien me diera un abrazo. Y yo volteé para todas partes, aunque solamente de esta había, pues como que me podían ver del vidrio al entrar a la habitación.
pero siempre pues había muchísimo movimiento. Nosotros mismos como enfermeros, había muchos médicos pasando, había gente de intendencia todo el tiempo limpiando. Entonces, pues era mucha la gente como que para qué digo, para que volteé, pero dio la casualidad que en ese momento no había nadie. Yo, desde que ella me dijo, necesito que alguien me dé un abrazo, yo dije, claro que yo se lo voy a dar, pero sí temía pues al regaño, a las represalias, a muchas cosas que en cuanto alguien hacía algo decían, ¿cómo hiciste esto? Y no hagas esto y no te, y no sé, alguien traíamos guantes por debajo de protección para, para luego estarnos cambiando el superficial, pero si a alguien también por algún accidente se le rompía el guante, pues era, ¡ay! Se te rompió el guante que tenías de protección ahí, lavarse con, bueno, creo que era un pavor exagerado el que también nosotros fomentábamos ahí. Entonces quiero que se imaginen la escena de cuando yo volteé a ver todo porque dije, pues aquí me voy a llevar un gran regaño y no sé hasta dónde podía llegar las consecuencias de hacer eso. No lo pensé mucho y fui y la abracé. Claro que no fue un abrazo, ella estaba semisentada, no fue un abrazo bien abrazado, pero cuando yo la abracé sentí que no la podía, o sea, no sentí el contacto de tantas cosas que traía puestas y abajo y abajo del traje y arriba del traje, pero traté, cuando yo la abracé, traté de realmente activamente pasar así, sentir como que yo le pasaba amor, cariño en ese abrazo, porque sentía que había mucho que no nos dejaba juntarnos. Cuando la abracé y un momentito que estuvimos abrazadas, sí le dije, ahí de cerquita le dije, discúlpame que traigo todo esto, o sea, yo más sentía como la cabeza llena de cosas y la mascarilla tenía 2 filtros, entonces era como muy estorboso, muy aparatoso para realmente sentir el abrazo. Pero así fue, le pedí disculpas de traer todo eso, pero realmente fue un abrazo mágico, mágico para ella, porque cuando ya nos separamos y la volteé a ver y le dije, ya estás más tranquila, un poco me quería quedar a hablar, aunque les digo, andábamos siempre corriendo, pero realmente vi cómo le cambió su rostro, cómo se sintió mejor, que realmente ella sabía pedir lo que necesitaba y se sintió muy bien. Antes de pasar a la enseñanza que yo tuve de todo esto, sé que muchas personas pasaron muchas cosas en la pandemia, las que estuvieron dentro del hospital, las que estuvieron fuera, las que perdieron familiares en la pandemia. Entonces, si a ti te gustaría compartirme algo, ponerlo en los comentarios, son bienvenidos y además yo te agradezco que abras tu corazón y que me cuentes lo que quieras contarme respecto a esto. Mire, la enseñanza que yo tuve fueron varias, como siempre, pero lo primero que quiero compartirles es que yo para esas fechas yo ya sabía en mi vida que el amor sana. Y aquí podemos comprobar que un abrazo, un gesto de cariño va a sanar más que cualquier medicamento, cualquier medicina, cualquier tratamiento. Y a veces, tal vez, cuando alguien es desconocido, pues no podemos decir que sentimos un amor así grande y extenso como con otras personas, pero siempre se va a sentir cuando es genuino, cuando realmente queremos transmitirle a otra persona ese calor humano, ese estoy contigo, ese apapacho se siente y lo siente todo nuestro ser, ¿no? No solo el cuerpo, lo siente nuestro ser y eso es lo que ayuda a sanarnos. Otra cosa más que aprendí es que entre tanta tecnología y tantos protocolos y tanto que queríamos siempre estar haciendo lo correcto para sacar adelante a los pacientes, pues lo que esta mujer necesitaba era un abrazo. Y otra cosa más que aprendí que a mí me revolucionó mucho de mi interior toda la pandemia. Tengo muchísimas historias más que contarles, pero a mí me removió hasta el punto de llevarme por qué fue que quise estudiar enfermería. Una de las cosas que más me apasionó desde el inicio de la enfermería es dar cuidados al otro. Entonces, en todos los detalles, a mí eso es lo que más me gustaba, que si yo le podía un medicamento para el dolor y me decía, gracias, ya se me bajó el dolor, si yo le daba un baño en la cama o lo ayudaba a bañarse y que dijera, ay, qué a gusto me quedé después del baño, cualquiera de esos que hacían el momento para todo un tratamiento,
pero a mí me gustaba esos pequeños detalles con los que podíamos aliviar desde el principio. Eso me gustó mucho. Entonces esto me llevó a acordarme desde esos inicios, que ahora teníamos que sacar adelante muchísimas cosas durante el turno, pero a veces con un solo abrazo todo lo que se puede mejorar. Para eso no tenemos que estudiar, para eso no tenemos que ir a una universidad. Entonces, yo te quiero invitar que si tienes a tus familiares, a tu mamá, a un hijo, a tu esposo, a tu perro, a tu gato, lo abraces, lo acaricies, de ese amor siempre va a ser súper bien recibido, sanador, y a nosotros está comprobado científicamente que nos sube también nuestra oxitocina y es algo que nos va a hacer sentir muy bien y más felices. Hasta la próxima historia.